espectador.com. 8 de la mañana, 25 minutos. Informa esta mañana el periódico El Espectador que la ley estatutaria de educación costaría 200 billones de pesos, 200 billones con B en los próximos 20 años. Más todos los gastos. Yo le agrego un poquito, 214 billones de pesos. 100 para educación básica y 114, estoy hablándole de billones, para la educación universitaria. ¿Y eso cuántas reformas son? Sin contar con la infraestructura, Néstor, porque aquí estamos hablando solamente de filosofía, digamos, del pensum y de lo que significa adecuar la educación colombiana a ese derecho que obviamente todos defendemos. La infraestructura, Néstor, cuesta 400 billones de pesos, 400. Bueno, adecuar la infraestructura de los colegios del país. Por todo eso es muy gran probable. Noticia, ¿no? Es gran noticia que la sociedad colombiana tome esa decisión de invertirle todo lo que pueda a la educación. Sería una gran noticia realmente. Ojalá se apruebe la ley. Sí, ¿y de dónde sale? Que le invirtamos a la educación, que le invirtamos a la salud. Todo eso es muy bueno. A mí me gusta, yo estoy de acuerdo. La pregunta que me hago es ¿de dónde sale? Pregúntese 200 billones de pesos, ¿quién, cómo se van a pagar? Pero es muy probable, le decía Héctor, que hoy se hunda la reforma a la educación. Señor Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Ministro, buenos días. Muy buenos días, Néstor, a usted, a toda la mesa de trabajo y a los miles y miles de oyentes, un afectuoso saludo. Está terminando la legislatura, ministro, y el proyecto que queda, bueno, tal vez el más importante de los que quedan vivos, usted ya logró la aprobación de la reforma pensional, es esta ley de educación. ¿El gobierno la va a hundir hoy, ministro? Nosotros creemos en la ley de educación y sabemos que ir hacia reconocer la educación como un derecho fundamental, así como lo presentamos, pues es clave para el país. Vamos a hacer un esfuerzo. A las 10 de la mañana tengo reunión con el Comité Ejecutivo de FECODE, porque pues es evidente que cuando uno hace una ley no solo se hace entre gobierno, congreso, sino que hay que contar con la sociedad y pues contar con los educadores del sector público es fundamental también para el gobierno. Entonces vamos a hacer el esfuerzo para intentar rescatar la posibilidad de sacar un buen texto de la ley. De pronto nos equivocamos como gobierno al presentar un texto un poco largo. Es un poco lo que terminó pasando también con la reforma a la salud. Yo creo que en esos temas centrales de cambio de modelo, de declaración de derecho fundamental, es mucho mejor centrarse en 7, 10, 15 puntos que digan exactamente lo que se quiere y luego desarrollarlo con leyes ordinarias y con decretos reglamentarios y resoluciones. Pero bueno, vamos a hacer el último esfuerzo. ¿Cuántos artículos tiene esta ley estatutaria de educación, ministro? ¿70 y pico? Sí, inicialmente se presentaron 50 y pico. Y en el debate pues se presentan artículos nuevos, modificaciones, etcétera, y uno pues termina sabiendo cuántos salen es cuando se termina la votación. Sí, ministro, para hablarlo con sinceridad, el problema de esta ley educativa es que no le gusta al magisterio, y el magisterio ayudó a elegir al presidente Petro, y el magisterio es para el gobierno un sector amigo. ¿Es posible salvarla el último día tal y como están las condiciones políticas y con FECODE los profesores protestando en las calles? Nosotros respetamos la movilización de los profesores y por eso vamos a hablar con ellos. Creemos que hay elementos centrales importantes en la ley. Incluso a mí me gustó el intento de conciliación, de concertación que se hizo en la comisión primera del Senado entre todas las fuerzas políticas, concertación que venía de la Cámara, porque es que la Cámara la fue sacando con todas las fuerzas políticas. Hubo unas modificaciones, yo hubiese preferido haber tenido en ese proceso de concertación también a los padres de familia y a los profesores, que me parece que son actores fundamentales y a lo mejor no estaríamos en estas dificultades en este momento, pero bueno, nunca es tarde. Y quiero insistir que vamos a hacer un último esfuerzo hoy. Sí, ministro, usted es el padre de esa conciliación, ¿cierto? Lo que se llamó en algún momento el acuerdo con la oposición. ¿Usted se siente desautorizado porque finalmente no le gustó a FECODE el tema de la evaluación que se pactó con el Centro Democrático en un intento de salvar la reforma, pero eso
salió mal a ojos del gobierno? A ver, no quiero desconocer la responsabilidad del gobierno, pero mientras yo estaba en la Cámara sacando la reforma pensional, el sector educativo estaba enfrentando en Senado el intento por sacar esta reforma. O sea, el padre de la concertación son todos, porque ayudaron los senadores de la oposición, los senadores independientes, los senadores de partidos de gobierno. Creo que fue un esfuerzo que yo quiero insistir, yo lo valoro, que gente que tiene diversas posiciones ideológicas intente hacer una concertación, y por ello, porque valoro ese intento, es que vamos a hacer ese esfuerzo con FECODE. Sí, el esfuerzo con FECODE, ¿en qué consiste, ministro? Hoy los tiempos están demasiado muy apretados. Básicamente le quedan 2 días. Hoy y mañana y hoy no agendaron la reforma. Es decir, se le está agotando el oxígeno a la reforma, a la ley estatutaria de educación. ¿Cuál va a ser el esfuerzo con FECODE, el último intento? Sí, es lo que usted dice es cierto. Son hasta el jueves tenemos, y eso significaría que debería votarse antes del miércoles en plenaria para poder hacer la conciliación el jueves, y nadie asegura que el jueves salga bien la conciliación, y por eso estamos haciendo ese esfuerzo. Ahora, lo que sí es claro es que si hay una ley que se ha debatido con intensidad en la Comisión Primera del Senado, Comisión Primera de la Cámara, plenaria de la Cámara, es precisamente esta ley estatutaria. Pero, ministro, ¿políticamente es factible para el gobierno quedarle 2 veces seguidas mal a FECODE? Porque esos maestros ya vienen con malestar por el desastre del FOMAC y la fiduprevisora, aunque ayer el ministro de Salud se lave las manos. Y profesores a quienes además tampoco les gusta esta reforma estatutaria a la educación. ¿Es factible eso, quedarle 2 veces mal a un grupo que por lo demás ha apoyado al gobierno? Sabe que yo siento que no hemos profundizado en lo que ha sido el cambio de modelo de salud, de atención en salud. Yo de tiempo atrás venía revisando lo que estaban haciendo los maestros en el sur del país, que se venían preparando para ese cambio de modelo. Es más, fíjese cómo son las cosas, sus protestas e incluso la toma que hicieron hace unos 8 meses, 10 meses acá en Bogotá, que estuvieron en el Congreso, estuvieron al lado del Ministerio de Educación, etcétera, básicamente los institutores de Asoinca en el sur del país, era por el cambio del modelo, por hacer lo que ahora se está haciendo, y ellos se prepararon, hicieron unos acuerdos con la red pública, y en algunos casos, cuando la complejidad no la pueda disponer la red pública, también con las mejores clínicas del occidente colombiano, que hay muy buenas clínicas, y les ha ido funcionando. Yo sí creo que, viendo ese modelo del sur del país, vale la pena hacer los ajustes necesarios y estar un poco mejor preparados, pero bueno, ya estamos metidos en esto, tenemos que salir al otro lado. Ministro, un tema final, el tema de la pensional. Usted, que fue parlamentario, ¿queda tranquilo con la manera como fue aprobado eso ante el anuncio totalmente tranquilo de demandas? Usted ya sabe que se avecina avalancha de demandas ante la Corte Constitucional y examen alrededor de lo que pasó en la última sesión en la Cámara de Representantes. ¿Por qué el gobierno se jugó esa carta, ministro, arriesgando hundir en algún momento toda la reforma pensional? Como hubiese sido el debate, esto iba a llegar a la Corte Constitucional. A ver, recordemos un poco, este proyecto lo ha tenido el Congreso 1 año y medio. Este no llegó ayer. Y el Congreso tuvo suficiente tiempo. Un elemento central, yo me estuve leyendo este fin de semana sendas sentencias de la Corte sobre esta materia, y un elemento central es la publicidad. Pues bien, el texto que se debatió, que entre otras cosas en la proposición se dice que la Cámara lo conoce, fue publicado en la Gaceta del Congreso, tengan claro eso, y lo publicaron hace más de 40 días. Y fue distribuido, esa Gaceta fue distribuida a los señores
representantes de la plenaria, a ellos les llega a sus oficinas y evidentemente también está en la nube, está en la página web del Congreso. O sea, lo que se iba a debatir se conocía como lo reconoce la propia proposición que fue Pero es que aprobada. No se debatió, y ese es el debate, ministro, porque no hubo debate, hubo votación sin debate. No, Néstor, ahí tengo una cordial diferencia contigo. Cuando se votó, si se archivaba el proyecto inicialmente y luego si se aprobaba o se le daba visto bueno a que se comenzara a debatir todo el proyecto, hubo intervenciones in extenso en donde los señores congresistas hablaron de las bondades, los que defendían el proyecto y sus virtudes, y otros congresistas, los que no estaban de acuerdo con el proyecto, señalaron los defectos que, según su parecer, el Ministro, proyecto tenía. Es que yo estoy de acuerdo con usted, pero estoy de acuerdo con el Luis Fernando Velasco del 2019. Usted escribió en el 2019, cuando estaba en el Congreso, comillas, el trámite de las leyes sirve para que se respete el derecho a debatir bien los proyectos y para que las mayorías no atropellen las voces de las minorías. Por ello, cuando se atropellan y por ello se hacen chambonadas en su aprobación, la Corte Constitucional debe actuar. Eso que usted criticaba en el 2019, creo que era un proyecto de presupuesto o financiamiento del gobierno Duque, ¿no fue lo que usted hizo como ministro del Interior el viernes? No, y se lo voy a explicar. En ese entonces ni siquiera se publicó en la Gaceta. La publicación fue posterior al debate. Fue un proyecto presentado y llegó a el Senado en el último momento. En cambio, mire la inmensa diferencia del proyecto de la reforma pensional. Este proyecto de reforma pensional, como ya se lo indiqué, viene desde marzo del 2023. Si hace las cuentas es casi año y medio. Lo tuvo el Senado un tiempo largo, lo tuvo incluso el señor presidente del Senado 6 meses, con ponencia pidiendo que se debatiera y aunque la ponencia fue en agosto del 2023, solo se debatió en febrero del 2024. A la Cámara llegó con tiempo suficiente, y como llegó con tiempo suficiente, comenzamos a ver una serie de jugadas para evitar que se debatiera. Y déjeme leer, así como usted me leyó un trino, uno de los líderes más importantes de la oposición, quienes con más vehemencia atacaron el proyecto, decía hace menos de una semana, logramos tumbar el quórum de Cámara de Representantes. No se discute hoy la perversa reforma pensional. Una pequeña victoria nos motiva a seguir luchando por Colombia. Si seguimos derrumbando los quórums de aquí hasta la próxima semana, la reforma se cae por tiempos, en pie de lucha. Sí. Era evidente que a cambio de debatir el fondo del proyecto, sectores de la oposición no querían debatir. No hay duda de que desarmar el quórum, desarmar la mayoría, era parte de la estrategia, pero eso es lo que han hecho todos los partidos de oposición siempre en la historia política de Colombia. Sí, con una diferencia. ¿Usted sabe cuántas recusaciones se presentaron? 100, para no dejarlo votar, porque cada recusación era una votación. ¿Usted sabe cuántos impedimentos se presentaron? 150. ¿Sabe cuántas proposiciones se presentaron? ¿Y eso no es legítimo, 800. Ministro? Eso se llama filibusterismo parlamentario. ¿Y el filibusterismo no es una táctica política? No debería ser, porque uno lo que esperaría es ir hacia el fondo del debate y no frente a... Pero ministro, ahí lo dije en la plenaria. ¿Lo hicieron ustedes cuando eran oposición? Lo hizo el Pacto Histórico, lo hizo el presidente Petro, recordando trinos, siempre hay un trino. El presidente Petro celebraba hace pocos años que había roto el quórum para que no se discutieran los proyectos del gobierno Duque. ¿Por qué ahora les parece malo y cuando lo aplicaban sí les parecía bueno, ministro? No, hay una diferencia. Romper el quórum, yo siempre lo he defendido, es un mecanismo de defensa de la oposición.
pero en el caso de este proyecto no podían romper el quórum porque evidentemente había 120 representantes a la Cámara debatiendo y votando. Entonces, como no podían romper el quórum, cada vez que se iba a votar recusaban a alguien. No nos dejaban entrar en el fondo del proyecto porque teníamos que resolver cosas de forma, y eso sí no me parece que debe hacer la actuación de una bancada que dice querer debatir un proyecto a fondo. Le acabo de leer el trino. Ministro, usted como ministro de la política... Uno de los líderes más importantes y más brillantes que tiene la oposición escribía ese trino diciendo que yo sé que la estrategia de la oposición eran las recusaciones y era el quórum. Ministro, usted como ministro de la política que organiza estas cosas, que maneja la relación con el Congreso, ¿está tranquilo de que la pensional pasa el examen en la Corte Constitucional? Estoy totalmente tranquilo. Ahora incluso, después de hacer el análisis este fin de semana, Néstor, escribí un pequeño resumen de todas las acciones que se adelantaron. Yo fui parlamentario un tiempo largo, conozco el manejo de la ley quinta y nos cuidamos de cumplir todos los principios que pide la Corte, principalmente el principio de publicidad, que es un elemento central para poder hacer el debate. Ahora incluso internamente le enviaré ese escrito que estoy seguro que cuando usted lo lea va a tener argumentos que otros analistas no tenían de las cosas que se hicieron para cumplir todo. Pero ministro... Ministro, Víctor, perdóneme, quisiera preguntarle, ministro, del fondo de la reforma pensional, que salió con unas cosas que le inquietan a muchos colombianos, por ejemplo, el tema de los impuestos a las pensiones. ¿Ese tema ya se fue así? ¿Así lo va a sancionar el presidente de la República? El proyecto ya es ley, porque como salió el mismo texto en Cámara y Senado, pues ya lo que sigue es la sanción, y evidentemente el gobierno lo va a sancionar. Ahora quiero contarle una infidencia. Sí, señor. Yo le señalé a la señora ministra de Trabajo, pues que lideró este debate con suficiencia en el Congreso, que habían unos temas que evidentemente podían mejorarse. La reforma como tal entra en su vigencia en un año. Yo pensaría, y voy a recomendar al Consejo de Ministros, que revisemos 3 o 4 puntos que pueden mejorarse para presentar un pequeño proyecto que mejore la reforma antes de la entrada en vigencia. ¿Qué puntos, por ejemplo, ministro? Uno, aunque yo entiendo la propuesta de algún sector del Congreso que genera una discriminación positiva a favor de unos sectores especiales de la población, cuando usted suma esos sectores especiales son más de 20 millones de colombianos, y eso puede traerle dificultades fiscales a la reforma. Eso hay que revisarlo incluso. Esa es la proposición. Esa es la proposición, fue la Antala. Sí, señor. Otro tema. Pero venga, la idea es que a través de esa ley se tumbe esa proposición, eso que quedó incluido en la más pensional. Que se tumbe, que se module para que sea cumplible. Usted puede poner en algunas leyes temas muy interesantes, pero lo interesante no solo es que suenen bien, sino que se puedan cumplir. Y hay otros temas. Hay que revisar bien el tema de la tributación para que quede claro, para que esa tributación la hagan quienes tenemos la posibilidad de tener una pensión mucho más alta y no pensiones pues de la clase media baja, que evidentemente si usted los pone a tributar los mete en dificultades para sus últimos años de vida. Entonces hay una serie de cosas que vale la pena con tranquilidad. Usted me dijo 3, ministro. Uno es el tema de la financiación de las pensiones para indígenas y comunidades campesinos. Segundo, ese es el artículo, fue la Antala. 2 sería el tema de impuestos, de recaudo tributario con la pensional. Si le entiendo bien, sería despejar las dudas para que las pensiones no paguen impuesto. Eso hay que revisarlo con el señor ministro de
Hacienda, con la ministra de Trabajo, por supuesto, con el presidente. Pero hay algunos temas que sí se pueden mejorar y si tenemos un año para que entre en vigencia, pues no esperemos a que entre en vigencia. ¿Y cuál otro? Usted me dijo... No aprovechemos el tiempo. Me dijo 3, ¿cuál sería el tercero? Ahí los tengo, estoy buscando aquí en mis apuntes. Okay. que los tengo. Bueno, pero los importantes son indígenas, entre paréntesis, fue el Antala, que es el parlamentario que lo propuso, y segundo, el tema de impuestos para las pensiones. ¿Estamos de acuerdo que esos son el grueso de lo que usted llama corrección? Sí, yo en la propuesta que ustedes llaman Antala, yo diría moderar, no tumbarla, pero sí modularla. ¿Por qué? Si hay un sector poblacional que gana considerablemente con esta reforma, es los campesinos y las mujeres. Las mujeres por cada hijo rebajan 50 semanas de cotización. Las mujeres se pensionan muchísimo menos que los hombres, y si son mujeres campesinas casi que no se pensionan, casi que el porcentaje no es de un dígito los que pueden pensionarse tanto hombres como mujeres. Pues para ellos va a llegar ese pilar solidario. Sobre la vigencia, ¿ustedes planean mantenerla, que sea 1 de julio del año entrante? Sí, ese era un elemento central nuestro. Nosotros hemos venido avanzando como gobierno en todas las acciones que tienen que llevarnos a que en un año podamos implementar la diferencia. Pero ministro, sí. Es que ahí es donde entramos en cosas que no entendemos, porque todas estas cosas que usted nos está mencionando se estaban mejorando en el texto que se estaba debatiendo en la Cámara de Representantes. Lo del artículo de las comunidades afrodescendientes y campesinas, lo de la palabra mensual para que no queden grabadas las pensiones, otros temas que había pedido corregir la ministra de Trabajo sobre las semanas con las que se pensionarían las mujeres, unas observaciones que hizo el propio presidente de la República sobre las comisiones de los fondos de pensiones. Entonces, es lo que uno no entiende. ¿Por qué no votaron el texto que ya venía en Cámara y tomaron la decisión de acogerse a ese texto de Senado que ustedes reconocen salió de pronto con muchos errores? Porque después de 2 semanas de fuerte debate sobre la reforma pensional, veníamos votando temas de forma, no de fondo. Porque en algún momento, cuando usted ve que le recusan 100 parlamentarios y generan 100 nuevas votaciones, pues usted ve que la voluntad no es debatir y votar, sino debatir para no dejar votar. Y cuando usted ve que, por ejemplo, la oposición en Senado ha pedido 3 días en Senado para hacer su sesión, y evidentemente en esos 3 días no metería la conciliación de la reforma pensional, pues ve que la decisión, a pesar de que había una mayoría que quería la reforma pensional, era a través de instrumentos de forma no dejar votar la reforma. Y por eso fue que congresistas amigos de la reforma hicieron la propuesta, y cuando nos la presentaron, pues eso fue un hecho desarrollado por el Congreso y por los congresistas, pues entendimos sus argumentos y estuvimos de acuerdo con adelantar esa votación. Vale. Esa es la situación política. Estamos a 2 días de que termine la legislatura. Por un lado, la reforma educativa, que está todavía pendiente. Por el otro lado, la pensional, que va a ser corregida con un nuevo proyecto de ley. Señor ministro de Política, ministro del Interior, gracias, ministro. A ustedes, Néstor, y a toda la mesa de trabajo, un saludo especial.